Juan Sánchez, Diana Mayrín, Severino Martínez, Sharon Yumitsi y su servidor Hernández Martínez Ángel Jesús. La norma define canalización como canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos expresamente diseñado para contener alambres, cables o barras conductoras con funciones adicionales como lo permita la norma. Las canalizaciones incluyen, pero no están limitadas a tubo conduit rígido metálico, tubo conduit rígido no metálico, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit flexible hermético a los líquidos, tuberías metálicas flexibles, tubo conduit metálico flexible, tuberías eléctricas no metálicas, tuberías eléctricas metálicas, canalizaciones subterráneas, canalizaciones en pisos celulares de concreto, canalizaciones en pisos celulares de metal, canaletas, ductos y electroductos. Abusados, con ello. Hay mucha gran variedad de estas canalizaciones. No se llaman tuberías, se llaman canalizaciones. Y es importante no perder de vista que no nada más es la manguera metálica o piezas metálicas o piezas no metálicas, sino hay otros tipos de piezas que considera la norma en función a instalaciones públicas, subterráneas o de otras características de tipo comercial o de tipo industrial que no van contenidas dentro de un elemento cerrado. Abusados, Adelante. Cuando una canalización de acometida entra desde un sistema de distribución subterránea, se debe utilizar selladores. También se deben aplicar selladores en las canalizaciones de reserva o no utilizadas. El drenaje de las canalizaciones es cuando los conductores estén expuestos, las canalizaciones estén expuestas y tiene que haber un cierre hermético. Deben ser herméticas y tener drenaje. Y también cuando estén en concreto, las canalizaciones se deben arreglar de tal modo que tengan drenaje. Las envolventes o canalizaciones metálicas en equipo de acometida se deben conectar al conductor puesto a tierra del sistema si el sistema eléctrico está puesto a tierra o al conductor de electrodos de puesto a tierra para sistema eléctrico que no estén puestos a tierra. Canalizaciones de acometida subterránea. No se exigirá que una canalización metálica de acometida subterránea esté conectada al conductor puesto a tierra del sistema. Cuando se requiera que sean puestas a tierra secciones separadas de canalizaciones y también cuando las canalizaciones metálicas para otros conductores que no sean de los de acometida se deben conectar a un conductor de puesta a tierra de equipos. En la norma pone excepciones. Por ejemplo, la primera dice que no se exigirá que las envolventes y canalizaciones metálicas para conductores adicionados a las instalaciones existentes de línea abierta y cables con revestimiento no metálico estén conectados al conductor de puesta a tierra de equipos. En cables y canalizaciones a través de elementos de madera. En orificios perforados que estén tanto expuestos como ocultos, se debe de hacer de modo que el borde de los mismos esté situado a una distancia no menor a 3 centímetros del borde más próximo del elemento. Cuando no se pueda, debe tener una placa o pasacable de acero de espesor mínimo de 1.5 milímetros para proteger. Las ranuras en la madera, cuando no se debilite la estructura del edificio, se debe poner una placa de acero de espesor mínimo de 1.5 milímetros y con la longitud y ancha adecuadas para proteger. Los cables y canalizaciones paralelos a los miembros y estructuras y tiras de soporte. Que quedan a no menos de 3 centímetros del borde más cercano del miembro estructural y cuando no se puede mantener esa distancia, se debe poner una placa de acero de no menos de 1.5 milímetros de espesor. Cables, canalizaciones o cajas instaladas debajo de estructura metálica de los techos.
Se debe sostener de manera que no quede a menos de 3.8 centímetros, medida desde la parte más baja de la cubierta de techo a la parte superior del cable. Cables y canalizaciones instalados en ranuras poco profundas. Se debe proteger con una placa de acero, funda de acero equivalente de 1.5 milímetros de espesor o por un espacio libre no menor a 3 centímetros. Accesorios aislados. Cuando una canalización contenga conductores aislados de tamaño de 21.2 milímetros cuadrados o mayores, estos conductores entran en un envolvente, gabinete, caja o canalización. Se debe proteger los conductores mediante un accesorio identificado que ofrezca una superficie aislante lisa y redondeada. Fundas estructurales. Se debe utilizar un accesorio probado de expansión, de flexión u otro medio aprobado cuando una canalización cruza una junta estructural. En canalizaciones usadas como medio de soporte. Las canalizaciones solo se deben usar como medio de soporte para otras canalizaciones, cables o equipo no eléctrico bajo cualquiera de las siguientes condiciones. Cuando la canalización o medio de soporte estén identificados para este propósito, cuando la canalización alberga conductores de limitación de energía para equipo controlado eléctricamente, cuando la canalización se usa para sostener cajas, de acuerdo a una tabla que posteriormente presentaremos. Las canalizaciones metálicas o no metálicas, armaduras de cables y forros de cables deben ser continuos entre los gabinetes, cajas, accesorios u otros envolventes o salidas. Y hay dos excepciones que la norma pone. No se exigirá que las secciones cortas de canalizaciones utilizadas como soporte o protección de los ensambles de cables contra daños físicos sean continuos mecánicamente. Y la excepción 2 es: no se exigirá que las canalizaciones ni los cables instalados en el fondo del equipo con fondo abierto como tableros de distribución, centros de control de motores y transformadores montados sobre plataforma o en el suelo se fijen mecánicamente al equipo. Dentro de una canalización no debe de haber ni empalmes ni derivaciones a no ser los permitidos. Instalación de canalizaciones. Tramos completos. Las canalizaciones que sean diferentes a los electroductos, como en la imagen, o canalizaciones expuestas que poseen cubiertas articuladas o removibles, se deben instalar completas entre los puntos de salida, unión o empalme antes de instalar los conductores. Y la excepción dice que no se exigirá las secciones cortas de canalizaciones usadas para contener conductores, ensamble de cables para protección contra el daño físico, se instalen completas entre los puntos de salida, unión o empalme. También las canalizaciones metálicas no deben ser soportadas o unidas mediante soldadura, a menos que estén diseñadas específicamente para este fin. Para instalaciones subterráneas, las canalizaciones instaladas en postes deben ser tubo conduit metálico pesado, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit de resina termofija reforzada, marcado con el sufijo XW, tubo conduit de PVC cédula 80 o su equivalente, que se extiende de la profundidad mínima requerida en la tabla que a continuación les presentaré, hasta un punto a 2.50 metros sobre el nivel terminal del terreno. Sello de la canalización. Cuando una canalización entra desde un sistema subterráneo, el extremo que se encuentra dentro del orificio se debe sellar con un compuesto identificado, con el fin de impedir la entrada de humedad o gases, o se debe colocar de manera que se impida el contacto de la humedad con las partes vivas. Cables o canalizaciones separadas. Cuando los conductores se tienden en cables o canalizaciones distintas, los cables o canalizaciones deben tener la misma cantidad de conductores y las mismas características eléctricas. No se exigirá que los conductores de una fase, polaridad neutro conductor, puesto a tierra del circuito o conductor de puesto a tierra de equipos tengan las mismas características físicas que los de otra fase, polaridad neutro conductor, puesto a tierra del circuito o conductor de puesto a tierra de equipos. Esta es la tabla de requisitos de profundidad mínima.
Una tensión del circuito mayor de 600 volts a 22 kilovolts, mayor de 22 kilovolts hasta 40 kilovolts, mayor de 40 kilovolts. Y las condiciones generales, cables enterrados directamente, va de los 75 a los 100 centímetros. Tubo conduit RS, PVC y HDPE, va de los 45 a los 75 centímetros. El tubo conduit metálico pesado y semipesado va de los, todos tienen 15 centímetros. Las condiciones especiales son canalizaciones bajo edificios o losas de concreto exterior con espesor mínimo de 10 centímetros, tienen 10 centímetros. Cables de canalizaciones de aeropuertos o áreas adyacentes en donde se prohíbe el paso, tiene 45 centímetros. Y áreas sometidas a tráfico vehicular, tales como vías principales y comerciales para estacionamiento, son 60 centímetros. A ver, señorita, hay un pequeño detalle. Yo les dije que baja tensión es de 0 a 600 voltios y de 600 voltios hacia arriba es alta tensión, y aquí me dicen mayores de 600 voltios en la primera fila, automáticamente estamos hablando que todos son de alta tensión. Así es de que, adelante, pongan un poco más de atención sobre ese aspecto. Existen diversos materiales de tubo conduit, tales son señalados en los artículos 342, que se refiere al IMC, que es el tubo conduit metálico semipesado. En el artículo 344 es RMC, que es tubo conduit metálico pesado. 348 FMC, que es tubo conduit metálico flexible. 350 LFMC, tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos. En el 352 PVC, tubo conduit rígido de policloruro de vinilo. En el 353 HDP, tubo conduit de polietileno de alta densidad. En el 354 NUCC, de tubo conduit subterráneo no metálico con conductores. En el 355 RTRC, tubo conduit de resina termofija reforzada. En el 356 LFMC, tubo conduit no metálico flexible hermético a los líquidos. Y en el 358 MT, tubo conduit metálico ligero. 360 FMT, tubo conduit metálico flexible ligero. 362 MNT, tubo conduit no metálico. En el 364 es tubo polietileno, es tubo conduit de polietileno. Algunos tipos de tubo conduit metálicos que es el tubo conduit metálico ligero tipo MT, que es una canalización ligera que se caracteriza por ser fácil de doblar, cortar o perforar. Este no debe estar roscado, así como todos los conectores y acoplamientos son de tipo sin rosca. Resulta una instalación rápida, fácil y económica a comparación con otros sistemas de conductos metálicos, y esto la hace muy popular. Es fabricada tanto en aluminio no ferroso y acero galvanizado. Este tipo de acero es el más utilizado. Algunos de sus usos son para trabajo visible u oculto. Se permitirá su instalación en concreto directo con la tierra o en áreas expuestas a influencias corrosivas fuertes si están protegidas contra la corrosión. Estas deben de ser aprobadas como adecuadas para esta condición. Al igual, se permitirá incrementar la distancia de sujeción en tramos continuos hasta una distancia de unos 50 metros, cuando los elementos estructurales no permiten una sujeción fácil dentro de una distancia de 90 centímetros. Y en tramos horizontales del tubo soportados en aberturas a través de elementos estructurales a intervalos no superiores a 3 metros, sujetos y asegurados a una distancia no mayor de 90 centímetros a los puntos de terminación. Su tamaño no se debe utilizar con designaciones métricas menor a de 16, que es su tamaño comercial, es de media.
y como máximo debe de ser de designación métrica superior a 103, tamaño comercial de 4. El número de conductores o cables no debe de exceder a el permitido por el porcentaje de ocupación especificado en la tabla 1, capítulo 10, que se permitirá instalar cables cuando tal uso no esté prohibido por los artículos de los respectivos cables. Ya les dije que no quiero que lo lean, quiero que lo sinteticen, que lo expresen con sus propias palabras, porque si no, pues es leer toda la norma. A ver, En esa tabla vienen las dimensiones y porcentajes disponibles para los conductores de tubo conduit. La designación métrica va de los 16 a los 103, tamaño comercial de 1/2 de pulgada a 4 pulgadas. Diámetro interno va de 15.8 a 110.1 milímetros. El 100% del área total de 196 a 9.521 milímetros cuadrados. El 60% del área total va de 118 a 5.712 milímetros cuadrados. Un conductor FR, 53% va de los 104 a los 5.046 milímetros cuadrados. Dos conductores del 31%. a ver, ¿qué significa eso, señorita? Todos esos datos que me está dando, ¿qué significa? Las áreas del tubo. ¿Y? Son de las diferentes áreas que tiene el tubo conduit. ¿Y las demás columnas qué significa? Los diámetros y las áreas. No. Abusados con esta tabla, jóvenes. Ya vimos conductores, sus nombres, sus diámetros, su identificación en DWG o círculo 1000, norma americana, y en norma mexicana en milímetros cuadrados. Esta tabla, al igual que los factores de ampacidad que llaman la norma, que es la cantidad de corriente que pueda soportar un conductor, y que les dije que es importante poderlo tener a la mano para poder en un momento dado yo nomás calcular esa cantidad de corriente que voy a estar conduciendo en mi circuito, y eso me va a permitir definir exactamente con esas tablas que me da la norma la cantidad de corriente permitida en los diferentes tipos de diámetro de los conductores. Pues si yo defino cuál es la carga que está pasando en mi circuito, automáticamente voy sobre esa tabla y veo cuál es el conductor más adecuado que lo pueda soportar y que no me genere ningún problema. Al igual que aquí en las canalizaciones, la norma me dice que el área necesaria a ocupar dentro de una canalización va a estar en función al conductor, al diámetro del conductor. Y si dice, si un conductor tiene una ocupación, si es de un solo conductor, puede tener hasta una ocupación del 53% del área transversal de la canalización. ¿Qué significa esto? Que el restante 47% va a ser vacío. ¿Por qué? ¿Por qué debe de haber vacío? Ustedes han visto por ahí que algunos electricistas hasta le ponen ahí algunos lubricantes o jabón a los conductores para poderlos meter a presión porque no caben dentro de la canalización. Y la norma me dice que debe haber un espacio que me permita circular aire para que la circulación de la energía eléctrica, que no es más que ese movimiento de electrones, lo que va a hacer es generar temperatura. Se va a calentar por ese flujo de electrones en el conductor, y que de alguna forma necesita que tener un espacio para poder agarrar y mantener esa temperatura.
Aguas con ello, ¿eh? Y dice, 2 conductores, una ocupación del 31%, perdón. Aquí el 53 es de, si hay un conductor, corrijo, si hay un conductor dentro de una canalización, el 53% es de vacío. Si hay 2 conductores, el 31% es de vacío. Pero si hay más de 2 conductores, significa que debe ser el 40% de vacío. Y el 60% debe de ser, ese 60% de área total, debe de ser ocupada por los conductores en su diámetro, considerando su recubrimiento. Abusados con ello, ¿eh? ¿Para qué me va a servir esto? Pues para que yo agarre, y si yo tengo 5 conductores, los cuales 3 son del calibre 12 y 2 del 14, pues yo tengo que ver cuánto es esa área y con base a ello, ver cuál es el área del diámetro de la tubería y obtener el porcentaje. Si estoy dentro de ese 40% para media pulgada. Si no, entonces me voy al de 3/4. Eso es algo importante para el diseño de las canalizaciones, el diámetro de las canalizaciones. Y aquí la norma ya no los da. De hecho, hay una tabla más adelante en el cual nos dice cuál es el área transversal con todo y su recubrimiento de los distintos conductores que en las tablas anteriores ya vimos y bien señalados nada más por las iniciales del nombre del conductor. Y entonces, pues si ya lo tienen, automáticamente yo puedo agarrar y obtener el área que ocupa esos conductores en ese tramo y automáticamente puedo determinar el diámetro. Entonces, agua, nosotros vamos a tener más de 2 conductores, por lo tanto, el 40% de la sección transversal de la canalización debe estar vacío y el 60% como máximo debe estar ocupado por conductores. ¿Alguna duda, señores? Grupo. No, pero No. Bien, entonces, no nos metamos en tanto rollo y hagamos una síntesis de las canalizaciones. Equipo. Ya no quiero que lean. no, aquí también viene la tabla de Sí, tubo pero eso es conduit no para metálico. no metálico. Entonces, aquí lo único que cambia es el metálico, no metálico, y los porcentajes siguen siendo los mismos. Lo único que cambia son los diámetros de esa tubería o las ocupaciones, pero ya en milímetros, pero los factores siguen siendo los mismos. Adelante. Es una tubería flexible metálica. Entonces, normalmente esta es utilizada para instalar equipos que tengan vibración, como son la maquinaria, para absorber esos movimientos. Así es de que, abusados. La que sigue. Así es como deben estar manejándolo. La norma nos dice cuáles son los diámetros y cuáles son las longitudes que puede desarrollar en la conexión hacia ese equipo. Que sigue. Nosotros no vamos a tener más que la bomba y vamos a tener alrededor de unos 20, 30 centímetros, por lo tanto, pues no tenemos gran problema. No vamos a manejar el tubo conduit metálico semipesado porque normalmente eso es para de tipo comercial o de tipo industrial, donde las instalaciones son visibles y nosotros no vamos a tener instalaciones visibles en nuestra instalación de vivienda. ¿Qué sigue? Igual, los mismos factores no cambian. ¿Qué sigue? Este es de tipo pesado. Estos tienen la característica de que se les puede hacer cuerda
Y la línea de cajas tiene ya también de fábrica una cuerda para poderlos unir. Eso significa que todas las instalaciones de alguna forma son visibles y son más gruesos para estar o resistir los impactos o esfuerzos mecánicos que puedan estar. Así es de que, si se dan cuenta, todos los tamaños de las tuberías van desde media hasta 6 pulgadas o a 4 pulgadas, como fue la excepción del tubo ligero metálico, hasta 4 pulgadas, es hasta 6 pulgadas. Entonces, nada más, o sea, no podemos detener porque estas cuestiones no las manejamos nosotros en una vivienda. A ver, ¿qué sigue? Igual siguen manejándose los factores, pero los porcentajes no cambian. Igual, ¿qué sigue? Igual, ¿qué sigue? Igual, ¿qué sigue? A ver, los no metálicos. Pues este tubo conducting subterráneo no metálico de tipo NUC solo se ocupa en instalaciones que van subterráneas, que van directamente enterradas o que directamente están encerradas o ahogadas en concreto. Pasa a la siguiente. ¿Qué? Estas, su mínimo tamaño es de no menor al 16, que es el comercial, el tamaño de media pulgada, y el máximo es no mayor a 4 pulgadas. Y bueno, la tabla ya es lo mismo. La tabla de esta, lo que nos dice es que esta tubería puede hacerle una De la curvatura o curvatura. todos los Cuando son las uniones en los codos y todas abajo. las tuberías pueden tener curvas, o sea, se pueden deformar, pero tienen un diámetro de curvatura, porque si yo agarro y excedo ese diámetro de curvatura, lo que voy a hacer es dañar la tubería o su deformación. Entonces, todas las piezas metálicas, por razones de sistemas constructivos, a veces hay que hacer un dobleces para poder librar los elementos constructivos o los elementos que ya existen. Y ese radio de curvatura se refiere a ese doblez que se puede permitir en las distintas tipos de canalizaciones. Entonces, ese radio de curvatura va a cambiar para cada uno de ellos, ya sea el metálico ligero, el semipesado o el pesado, o en este caso el que tenemos aquí. Entonces, abusados. Obviamente nosotros no vamos a meternos en este rollo porque son de tipo industrial o de una instalación principal hacia un desarrollo en el cual pues va subterráneo o va aéreo, y esto pues nos genera pues unas exigencias más grandes. Pero en una casa habitación no utilizamos este tipo de tubería. La que sigue. Igual, ¿Qué que estos sigue? tipos de... bueno, el no metálico flexible hermético de los líquidos, pues esto se ocupa para, bueno, hay de distintas maneras, que es el que tiene el núcleo interior liso y sin costuras de fuera, o sea, liso completamente. El otro que es liso por dentro, pero afuera está corrugado. Y el que está tanto corrugado por dentro y por fuera. Y pues únicamente se ocupa igual para lo mismo, para el pase de los conductores. Y que también es resistente a las llamas, si llega a haber incendios o cortos. Y ya, pues está permitido cuando se necesite flexibilidad para las instalaciones, obviamente con la función es para proteger a los conductores. Y también esta puede ir enterrada, pero igual estas se ocupan mayoritariamente para solo dar las flexibilidades.
Y pues ya, lo comercial también, lo mínimo es de media y lo máximo es de 4 pulgadas, pero solo hay una excepción, es que luego se puede ocupar el de 3/4 como mínimo. Y Aquí en esta tabla, pone la designación métrica que va de 12 a 53. Su tamaño comercial es de 3/8 de pulgada a 2 pulgadas. Sus diámetros, su Las diámetro mismas interno. columnas de los demás. Sí, las Esto mismas es columnas. el número de conductores que puede ocupar el área transversal, el número de conductores y el espacio que debe de haber de vacíos dentro de esa canalización en su sección transversal. Entonces, pues eso es algo importante. Este tipo de material es el que más comúnmente se utiliza en el tipo de vivienda. Así es de que, abusados. Adelante. ¿Qué sigue? luego sigue también el tubo conducto no metálico del tipo ENTP, que igual tiene características similares al tubo anterior, pero este tiene la característica de que es muy resistente a la humedad, a atmósferas químicas y es retardante de la flama. Tiene un tiempo de 15 minutos que puede resistir al fuego. Igual por lo mismo de que hay cortos o puede haber incendios a causa de pues sí, un corto eléctrico, esa tubería permite que durante 15 minutos o retarda que se afecte en toda la casa y puedan evitar la evacuación. ¿Qué sigue? Igual tienen lo mismo que las anteriores, de los diámetros y demás. Estamos hablando que es de polietileno, es otro material y es el más usado dentro de las construcciones de viviendas. ¿Sale? Abusados, ¿eh? ¿Qué nos dice al respecto de esto? Fíjense bien, dice, está permitido el uso de tubos conduit de polietileno y sus accesorios en cualquier edificio que no supere los 3 pisos sobre el nivel de la calle. O sea que este tipo de material, hasta 3 niveles de la construcción, que es el que nosotros manejamos dentro de nuestro proyecto. Tenemos nada más 2 niveles. Embebidos significa que estén integrados dentro de los elementos constructivos, principalmente en lo que son las losas, las traves, las columnas o en los muros. Y en este caso enterrados en una profundidad no menor de 50 centímetros. O sea, hay un límite si es que va por el terreno, 50 centímetros, y que además se proteja con un recubrimiento de concreto de 5 centímetros de espesor como mínimo. Si yo lo quiero dejar por el terreno, en planta baja, entonces pues tiene que ir envuelto de concreto alrededor de 5 centímetros. No puedo dejar la tubería así nada más. Eso es lo que nos importa, señores. ¿Qué sigue? ¿Ya se les acabó la cuerda? Como un mínimo debe ser menor, no menor que 16 o media, máximo de 2. En este... ¿Nadie más? Pasamos al siguiente equipo entonces. Bueno, es que creo que mi compañera está teniendo problemas con el micrófono. ¿Qué pasó entonces? ¿Nadie?
de las características de esta tubería es que tiene que ser del punto de salida y punto de llegada debe ser continua, no debe de haber empalmes, debe de, en la cambio de dirección entre la losa y el muro, puede tener o se puede omitir una curva, que ellos le llaman curva, nosotros lo conocemos como codo, para poder cambiar de dirección. Estas que son corrugadas, pues no requieren de esa situación. Entonces, pues tenemos hasta cierto punto ese doblez para poder agarrar y tener una línea continua. La que sigue. La que sigue. Aquí en esta tabla representa el radio de curvas del tubo conduit y tuberías, el tamaño de tubo conduit o tuberías, la designación métrica es de 16 a 155, el tamaño comercial es de media pulgada a 6 pulgadas y los dobladores de un solo movimiento y de zapata completa es de 101.6 a 762 Que no lo milímetros. leamos, simplemente describamos en qué consiste la tabla. ¿Qué es lo que significa? Nosotros, para hacer nuestra especificación, tendríamos que agarrar y limitar. Si estamos manejando tubería conduit de media pulgada, pues entonces digamos que las curvas o el doblez en un solo movimiento, para hacerlo, pues tendría que ser de 101.6 milímetros y se acabó. Pero si es de 3/4, cambia, si es de 1 pulgada, cambia. Eso pues obviamente tendrá que quedar en las especificaciones. Sale, vale. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta tabla, la tabla número 1, es lo que dice porcentaje de la sección transversal de tubo conduit y en tuberías para los conductores. Número de conductores y todos los tipos de conductores, que son los porcentajes que deben de ocupar para poder agarrar y tener esa área libre, que es las tablas anteriores. ¿A qué sigue? Las tablas de ¿A ocupación qué sigue? no las pusimos en la diapositiva, pero las pusimos, bueno, están aquí están, porque no cabían, entonces. Es la tabla del número máximo de conductores o alambres para artefactos en tubería metálica eléctrica. Abusados, con esto. Ay, Es el número máximo en función al calibre de conductor. Aquí tenemos para los tipos de conductores RHH, RHW, RHW-2, en calibre 14, en una canalización de media pulgada, lo máximo son 4. Vámonos hacia más abajo de la tabla para ver el THW. Ahí está. TDHW. Aquí tenemos de media pulgada. Tenemos 6 conductores. Si se dan cuenta, van a decir, ¿por qué en uno manejan 4 y por qué en el otro manejan 6? Eso tiene que ver con el espesor del recubrimiento del conductor. Tiene que ver mucho el recubrimiento del conductor. Y entonces, vean, de calibre 14, automáticamente tendremos 6 abusados, A ver, déjeme. Súbale un poco. No, bájelo. Bájelo. Un poco más. Ahí así. Ahí están los THW. Aquí luego en la primera fila. Esta primera fila. Tenemos
el THW, THHW, THW2 y tenemos calibre 14 en canalización de media pulgada. El número máximo son 6. En 3/8 son 10. El problema de esto, señores, es cuando yo llevo en una misma canalización 2 conductores distintos. En calibre 12 tengo 4. Entonces, si yo llevo aquí 4, aquí llevo 3 y llevo 2 del 12 o 3 del 12, pues entonces aquí yo puedo mezclar todos en media pulgada. Yo tendría que verificar esa situación. Abusados, con ello. Esto es importantísimo para que ustedes rápidamente puedan definir qué tipo de diámetro de canalización es el que se va a proponer en el proyecto. Punto. Con eso terminamos. Pasamos al siguiente equipo. Bueno, también teníamos de canales auxiliares, solo para mencionar que también hay canales auxiliares metálicos, no metálicos. Y también hay canalizaciones para alambradas. Hay canalizaciones en pisos celulares de concreto y en pisos metálicos celulares. Hay canalizaciones de canal de tipo vigueta. Hay canalizaciones metálicas superficiales. No metálicas superficiales. Y como conclusiones, las canalizaciones son una parte importante de la instalación eléctrica, ya que por medio de ellas se puede decir que contienen los conductores que transmiten la energía eléctrica en las áreas de un proyecto. Son parte fundamental de la protección al usuario, ya que éstas previenen algún tipo de daño en la instalación eléctrica. También influyen en la estética del proyecto, ya que se oculta de cierta manera la instalación eléctrica. Las canalizaciones son la mejor manera para darle protección a las instalaciones al darle mantenimiento y darle una buena protección dependiendo de las condiciones y tipo de esta. Nos ayuda a alargar la durabilidad de la instalación, a ahorrar dinero en reparaciones o contratiempos en mediano o largo plazo. Accesorios. Ya vamos. Buenos días, somos el equipo de accesorios. Caja de conexiones. La caja de conexiones proporciona una carcasa para las conexiones eléctricas y forma parte del sistema de cableado en edificios domésticos y comerciales. Los cableados pueden pasar a un centro de la caja y los conductores eléctricos también pueden terminar en el mismo punto, dentro de la caja. Estas cajas son para proporcionar protección para dichas conexiones en forma de barrera de seguridad contra riesgos. Portalámparas. Las portalámparas son un conjunto de piezas que sostienen las bombillas y permiten alumbrar nuestros hogares. Esta está formada por un castillo con una rosca. Normalmente se trata de una rosca Edison y una base que se atornilla a otra base. La base de medidor es un receptáculo para el medidor. Ofrece también soporte estructural y la conexión eléctrica para el medidor. Esta base debe cumplir con especificaciones estrictas de las empresas de suministro de energía eléctrica para su uso con el medidor de dicha empresa. A ver, ¿qué es lo que nos dice la norma al respecto en forma general de los accesorios? Equipo.
¿No? ¿Qué nos dice la norma con respecto a los accesorios? Equipo. ¿No hay nada de la norma? ¿Qué pasó, señores? Por favor, el otro equipo suba su presentación porque este ya no me contesta, no nada. Entonces, luminarias. ¿Qué nos dice la norma respecto a las luminarias? Bueno, nosotros somos el equipo de luminarias. ¿Dónde está el nombre de todos los de los equipos, de los integrantes del equipo? Cuando la suba se lo pongo. Bueno. Adelante. ¿Qué pasó? No, es que se me trabó, lo voy a volver a compartir. Bueno, las luminarias son aparatos que sirven de soporte y conexión para la red eléctrica, que en este caso vamos a ver las normativas para cada una de ellas, que la primera es la lámpara incandescente, que contiene un filamento que se calienta por el paso de la corriente eléctrica a través de él. El filamento está cerrado en un bulbo de vidrio que tiene una base adecuada para conectar la lámpara a un receptáculo eléctrico. Y las formas y tamaños se designan por un código literal seguido de un numérico que indica la forma, el número y el diámetro que tuvo. También tenemos las lámparas fluorescentes, que constan de un tubo de vidrio con el interior cubierto con fósforo en polvo, que fluoresce cuando se excita con la luz ultravioleta. Los electrodos del filamento se montan en juntas de extremo que conectadas a las clavijas de la base. El tubo se llena con un gas inerte y una gota de mercurio y se opera a presión relativamente baja. ¿Eso dice la norma? No. Concrétense a la norma.
Bueno, aquí nos dice la norma, las definiciones, que las partes vivas, cuando se refiere, bueno, cuando se menciona partes vivas, se refiere a las partes vivas de las luminarias no deben estar expuestas y las terminales expuestas accesibles de las portalámparas e interruptores no se deben instalar en las trampas ornamentales metálicas de las luminarias ni en las bases abiertas de las luminarias portátiles de mesa o de piso, a excepción de que los portalámparas de tipo roseta ubicadas como mínimo a 2.50 metros sobre el piso tengan sus terminales expuestas. Requisito de aprobado: todas las lámparas luminarias y los portalámparas deben estar aprobados por la norma. La inspección: son las luminarias que se deben instalar de manera tal que las conexiones entre los conductores de la luminaria y los conductores del circuito se puedan inspeccionar sin que haya que desconectar alguna parte del alambrado. A ver, ¿qué significa eso de no debe de tener partes vivas expuestas al contacto? Pues las partes que conducen la electricidad. Sí, pero ¿dónde? Estamos hablando de las luminarias. Las partes que van conectadas a los cables. Normalmente las portalámparas llevan unos tornillos donde tendremos que agarrar y conectar los conductores. Esa parte de ahí no lleva recubrimiento, es una parte viva, o sea, está ahí latente la fase o el neutro. A eso se le llama parte viva. Y entonces muchos de las portalámparas, la conexión viene roscada en la parte de arriba en los sockets, se retira, se introducen en esa tapa los conductores, en los tornillos se hace la conexión y se coloca la tapa. Eso significa que está aislada. Gran parte de los sistemas de portalámparas traen un sistema de tapa donde lo oculta para que no queden expuestas las uniones de la corriente con el portalámparas. A eso se refiere ahí. La que sigue. Bueno, para la ubicación de las luminarias, deben de ser solo en lugares específicos. Bueno, en los lugares húmedos y mojados se deben instalar que no entre ni se acumule ningún agua en el comportamiento del alambrado, los portalámparas ni en otras partes eléctricas. Las luminarias deben estar instaladas en lugares mojados, deben estar marcadas como adecuado para lugares mojados, y no todas estas deben estar marcadas como todas las luminarias instaladas en lugares húmedos deben estar marcadas como adecuado para lugares mojados o adecuado para lugares húmedos. Y en los lugares corrosivos deben de ser de un tipo adecuado para dichos lugares. Bien, la pregunta es dónde nosotros tenemos lugares húmedos en nuestro proyecto. ¿En el baño? Pues en el baño. Así es de que tendremos que cuidar o tener mucho cuidado para que esa humedad no entre dentro de las cajas y las cajas a su vez a las canalizaciones. Debe estar sellado en cada una de sus partes para evitar esa situación. Adelante, la que sigue. Luminarias cerca de materiales combustibles. Las luminarias deben estar construidas, instaladas o equipadas con pantallas o protecciones, de modo que los materiales combustibles no se vean sometidos a temperaturas mayores a 90 grados centígrados. Luminarias sobre materiales combustibles. Los portalámparas instalados sobre materiales altamente combustibles deben ser del tipo sin interruptor incorporado, al menos que exista un interruptor individual para cada luminaria. Los portalámparas deben estar ubicados como a mínimo 250 metros sobre el piso o deben estar ubicados o resguardados de modo que las lámparas no se puedan quitar o dañar fácilmente. Luminarias en aparadores.
En los aparadores se permitirá el uso de luminarias sostenidas mediante cadenas con alambrado externo. No se deben usar otras luminarias con alambrado externo. Para las luminarias encima de las tinas de baño y regadera, ninguna de las partes luminarias conectadas mediante cordón, ni las luminarias suspendidas con cordón, cable o cadena, rieles de alumbrado, colgantes o ventiladores suspendidos de plafón se deben ubicar dentro de la zona de 90 centímetros medidos horizontalmente y de 2.5 metros medidos verticalmente desde la parte superior del borde de la tina o de la parte superior del estanco de la regadera. En esta zona incluye el espacio ubicado directamente sobre la bañera o sobre el estanco de la regadera. Y estas luminarias localizadas dentro de la dimensión real exterior de la tina o regadera hasta una altura de 2.50 metros desde la parte superior del borde de la tina o del estanco de la regadera. Deben estar marcadas para lugares húmedos o lugares mojados cuando estén sometidos a la aspiración de la regadera. Aspersión, no desesperación, aspersión. Abusados, con esto de la ubicación de las lámparas. En lugares interiores diferentes a viviendas y estructuras asociadas, las luminarias fluorescentes que utilizan lámparas con doble extremo y que contengan balastros a los que se puedan realizar servicio en el lugar, deben tener un medio de desconexión interno o externo para cada luminaria. Para las luminarias... A ver. Abusados con lo que dice Generalidad. En lugares interiores diferentes a vivienda y estructuras accesorias asociadas, pues esto ya se sale todo el contexto de lo que son las viviendas. Esto ya estamos hablando de elementos comerciales o construcciones comerciales, industriales, etcétera, etcétera. Así es de que, pelas. ¿Qué sigue? Para la construcción de las luminarias empotradas y montadas a nivel con la superficie. Para la temperatura deben estar construidas de modo que los materiales combustibles adyacentes no estén expuestos a temperaturas superiores a 90 centígrados. El marcado en watts de las lámparas siempre lo debe llevar las luminarias incandescentes y deben estar con letras de 6 milímetros y deben estar de modo que sean visibles. Y está prohibido el uso de soldadura en la construcción para luminarias empotradas y en las portalámparas del tipo casquillo, los casos deben de ser de porcelana o de otro material aislante. Bien, miren, para el caso de las luminarias, todas las luminarias por cuestión de norma deben de venir indicado o plasmado en la luminaria el fabricante o su logotipo del fabricante. Debe de venir indicado el consumo en volts, amperes o watts. Debe de venir indicado las características que cumplan con la norma. Normalmente vienen impresos ahí en la luminaria o vienen a un lado del casquillo de la luminaria. Entonces, es importante no perder de vista esto porque nosotros vamos a utilizar esa información más adelante. Entonces, la norma, no nada más para las luminarias, sino para los accesorios como son los apagadores, las tomas de corriente, deben de venir indicado el fabricante, la polaridad, esto es indicado con más menos, la polaridad, me debe de venir indicado el amperaje que soportan y
son datos importantes para que nosotros los podamos colocar. Y eso la norma les exige a todos los fabricantes que lo hagan. La que sigue. Disposiciones especiales para sistemas de alumbrado de descarga eléctrica de 1000 volts o menos. Tensión de 1000 volts o menos en circuito abierto. Los equipos que utilicen con sistemas de alumbrado de descarga eléctrica y diseñada para tensiones de 1000 volts o menos en circuito abierto deben ser de tipo identificado para este uso. B. Considerados como energizados. Los terminales de las lámparas con descarga eléctrica se deben considerar como energizados cuando cualquier terminal de la lámpara esté conectado a un circuito de más de 300 volts. Transformadores en aceite. No se deben usar transformadores sumergidos en aceite. Requisitos adicionales. Además de cumplir los requisitos generales para luminarias, los equipos de alumbrado de descarga eléctrica deben cumplir con la parte L de este artículo. Protección térmica, luminarias fluorescentes. Se refiere a que necesitan una protección térmica este tipo de luminarias. 1. Protección térmica integrada. El balastro de una luminaria fluorescente instalada en lugares interiores deben tener protección térmica integrada. Los balastros de repuesto también deben tener protección térmica integrada con el balastro. 2. Balastro de reactancia sencilla. No se exigirá un balastro de reactancia sencilla en una luminaria fluorescente con lámparas tubulares rectas. Esté protegido térmicamente. 3. Luminarias de salida. Un balastro en una luminaria fluorescente del aviso de salida no debe tener protección térmica. 4. Luminarias para salida. Un balastro en una luminaria fluorescente que se usa para alumbrado de salida y que se energiza únicamente en caso de falla de la alimentación normal no debe tener protección térmica. A ver, ¿qué significa todo esto? Ustedes han visto los tubos largos blancos que son luminarias fluorescentes de tipo lineal, y estas de alguna forma van montados sobre un gabinete, y ese gabinete tiene la función de esa protección térmica. Así es de que, abusados con ello, ¿eh? Adelante. Para los tipos de luminarias permitidas en closet, las luminarias incandescentes para sobreponer o empotrar con fuentes de luz completamente encerradas y identificadas como adecuadas para la instalación dentro del área de almacenamiento de closet. Las que no están permitidas, no se permitirán luminarias incandescentes con lámpara abierta o parcialmente encerradas, ni luminarias o portalámparas colgantes. Abusados con ello, ¿eh? Si en los closets dice que sí se puede permitir luminarias, pero tienen que ser de tipo LED, y o luminarias fluorescentes de sobreponer o empotrar, no incandescentes. ¿Por qué? Porque las incandescentes generan mucha cantidad de energía calorífica y puede ser causal de un incendio. Las de tipo LED o las de tipo fluorescente no tienen ese problema. Entonces, solamente bajo esas condiciones se puede manejar. Adelante. La distancia mínima entre las luminarias instaladas en los armarios de ropa y el punto más cercano de un espacio de almacenamiento del armario debe ser como sigue. Para luminarias incandescentes de sobreponer o luminarias LED deben ser 30 centímetros con una fuente de luz totalmente cerrada instaladas en la pared o por encima de la puerta o en el plafón. Para luminarias fluorescentes de sobreponer deben ser 15 centímetros instaladas en la pared por encima de la puerta o el plafón. Para luminarias incandescentes o LED, 15 centímetros con una fuente de luz completamente cerrada, instaladas en la pared o en el plafón.
Para luminarias fluorescentes empotradas, 15 centímetros instaladas en la pared o en el plafón. Se permitirá la instalación de luminarias fluorescentes de sobreponer o luminarias LED dentro del espacio de almacenamiento del armario, cuando estén identificadas para este uso. Adelante, ya este tipo de lineamientos yo creo que van a cambiar en la nueva modificación de la norma, ya que existen unas cintas LED de medio centímetro, 1 centímetro, que van adheridas y que de alguna forma vienen a solucionar toda esta situación de lámparas. Así es de que, abusados, ¿eh? Adelante. Para las luminarias incandescentes empotradas, deberán tener protección térmica y estar identificadas como protegidas térmicamente. Igual que el anterior, tiene que traer un marcado en la lámpara y todos los demás. Así es de que, adelante, la que sigue. La distancia entre madera u otros materiales combustibles y las lámparas incandescentes o de HID o los portalámparas no debe ser inferior a 50 milímetros. Desconectadores reguladores de intensidad. Los desconectadores reguladores de intensidad para uso general se deben utilizar únicamente para el control de luminarias incandescentes instaladas permanentemente, a menos que estén aprobados por el control de otras cargas y se instale según corresponda. A ver, ¿qué se refiere esta? A ver, permítame, señorita. ¿A qué se refiere este de reguladores de intensidad? Estos reguladores de intensidad de energía lumínica comercialmente se llaman dimmers y estos solamente funcionan con lámparas incandescentes. ¿Por qué? Porque lo único que hace es regular la cantidad de corriente que pasa. Si pasa poca corriente, lo único que va a hacer es que va a generar poca cantidad de energía lumínica. Si pasa más cantidad de energía eléctrica a través de la luminaria, lo que va a hacer es que esa lámpara genere más cantidad de energía lumínica. Entonces, muchas veces, una forma de decoración es agarrar y atenuar la energía lumínica en algún local, en la sala o en algún otro, donde a través de estos dispositivos reguladores de intensidad llamados dimmers, me permiten el que yo pueda controlar la intensidad de energía lumínica a través del paso de la energía eléctrica de esos dispositivos. ¿Sale? ¿Qué más? Las luminarias que utilizan lámparas de halógeno metálico que no sean lámparas reflectoras parabólicas de vidrio grueso deben tener una barrera de contención que encierre la lámpara o tener un medio físico que únicamente permita la utilización de una lámpara del tipo O. ¿Qué más? Para las luminarias de descarga eléctrica y LED, independientemente de la caja de salida, cuando las luminarias de descarga eléctrica y las luminarias LED estén soportadas independientemente de una caja de salida, se deben conectar al circuito que está a través de canalizaciones metálicas. Y el acceso a las cajas, las luminarias de descarga eléctrica y las luminarias LED de montaje superficial y ubicadas sobre salidas, cajas de empalmes o cajas de paso ocultas y diseñadas no para estar sostenidas únicamente por la caja de salida. Y se deben de tener aberturas adecuadas en la parte posterior de la luminaria para que permita el acceso al cable. ¿Qué más? Luminarias de descarga eléctrica y luminarias LED. 1. Instalación conectada mediante cordón. Se permitirá que una luminaria o ensamble aprobado esté conectado mediante un cordón si se aplica con las siguientes condiciones. 1. La luminaria debe estar directamente bajo la salida o electroducto. 2. El cordón flexible cumple con los siguientes requisitos. A. Es visible en toda su longitud fuera de la luminaria. B.
no está sujeto a esfuerzos ni a daños físicos. C, termina en una clavija de conexión de tipo de puesta a tierra o una clavija de electroducto, o es parte de un ensamble aprobado que incorpora un conector de sistema de alambrado fabricado de acuerdo con 604 diagonal C, o tiene un ensamble de luminaria con alivio de tensión mecánica y cubierta ornamental en una sección longitudinal máxima de 15 centímetros de canalización para la conexión a una caja de salida por encima de un plafón suspendido. Bien, ¿qué más? Espero que estén tomando nota, ¿eh? Para la instalación, no se permite instalar el aislante térmico sobre una luminaria empotrada o a menos de 8 centímetros del envolvente de la luminaria, del compartimento del alambrado, del balastro, transformador, controlador LED o fuente de alimentación, a menos que esté identificada para contacto con el aislamiento. Tableros combustibles de fibra de celulosa de baja densidad. Cuando una luminaria de montaje superficial que contiene un balastro, un transformador, un controlador LED o una fuente de alimentación se instale en un tablero combustible de fibra celulosa de baja densidad, debe de estar marcada para esta condición o estar separada no menos de 38 milímetros de la superficie del tablero. Cuando dichas luminarias estén empotradas, parcial o totalmente, se deben aplicar las disposiciones que hemos mencionado. En los componentes expuestos, las luminarias que tengan balastros, transformadores, controladores LED o fuentes de alimentación expuestos se deben instalar de manera de dichos balastros, transformadores, controladores LED o fuentes de alimentación no estén en contacto con materiales combustibles, a menos que estén Puede subirse presentación para terminar. Equipo. Ya vamos, profe. Las lámparas incandescentes de uso general en circuitos derivados de alumbrado no deben estar equipadas con un casquillo tipo medio si son más de 300 watts, ni con un casquillo tipo móvil si son más de 1500 watts. Para lámparas de más de 1500 watts se deben utilizar bases especiales u otros dispositivos. Luminarias para instalaciones deportivas interiores para uso mixto y para todo propósito. Las luminarias sometidas al daño físico que usen lámparas de vapor de mercurio o halogenuro metálico instaladas en las áreas de silletería para espectadores y en el área de actividades en instalaciones deportivas interiores de uso mixto o para todo propósito deben ser del tipo que protege la lámpara con un lente de plástico o vidrio. Se permitirá que tales luminarias tengan una protección adicional. ¿Qué más? Ya es todo, profesor. Bien. Abusados con todo esto, que acaban de manejar sobre las luminarias y todos los cuidados que se deben tener. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a ver aplicado ya directamente en nuestro proyecto. Y si no tenemos estas consideraciones, vamos a agarrar y a cometer muchos errores. ¿Sale? A ver, equipo que sigue.
Adelante. Equipo, adelante. ¿Qué pasó? Bueno, nuestro equipo va a exponer motores monofásico y bifásico. Y bueno, somos García Gómez de Lisset, Pasarán Castillo Héctor Daniel, Rangel Ibarra Brenda, Valladares Morán Justin Derek y Villanueva Tinajero Steve Elizabeth. ¿Qué es un motor? Los motores eléctricos transforman energía eléctrica en energía mecánica, siendo los motores de corriente continua los más utilizados y es indispensable saber reconocer los motores en función de su número de fases. Motores bifásicos. Son sistemas de 2 fases, 5 hilos que tienen un punto neutro puesto en tierra y ninguno de sus conductores manejará una tensión que exceda los 120 volts. Se permitirán utilizar interruptores automáticos monopolares individuales con identificación de manijas y con protección para cada uno de sus conductores de fase. Los motores monofásicos son propios del ámbito doméstico o de instalaciones de comercios donde no hay exceso de corriente alterna trifásica. Normalmente está preparado para ser conectado a la red de 110 o 220 volts. Sin embargo, hay sitios donde la tensión monofásica puede tener 115, 230 o 254 volts. En la siguiente tabla se muestra la alimentación del motor, que se compone de diferentes partes, entre ellas la parte E, que se compone de la protección contra fallas a tierra o cortocircuitos de alimentación del motor. La parte I, que es de medios de desconexión del motor. La parte D, que es protección contra fallas a tierra y circuitos del circuito derivado del motor. La parte B, que es conductor del circuito del motor. La parte G, controlador del motor. La parte F, circuitos de control de motor. La parte C, protección contra sobrecarga del motor. La parte A, el motor. La parte C es protección térmica. La parte B, controlador de secundario, conductores del secundario. Y la parte B, resistencia del secundario. En la norma dice que se permitirá usar un controlador de motor como protección contra sobrecargas si el número de unidades de sobrecarga cumple con lo establecido en la tabla. Y aquí nos dice el tipo de motor, el sistema de alimentación y el número y ubicación de los dispositivos de protección contra sobrecargas tales como bobinas de disparo o reveladores. Bien, adelante. En esta tabla nos muestra los valores de corriente a plena carga, que corresponden a los motores que funcionan a la velocidad usual y motores con características normales de par. Las tensiones listadas son las nominales de los motores. Las corrientes listadas deben utilizarse para sistemas de tensiones nominales que van de 110 a 120 volts y de 220 a 240 volts. A ver, señores. Nosotros necesitamos saber cuánto consumen los equipos. Ya vimos en los muebles que de alguna forma para poder agarrar y alimentar y formar circuitos derivados, pues tendremos que, veamos como ejemplo, las estufas que podrían tener ahí 8500 volts o lo que diga el fabricante de consumo de energía. Es importante saberlo. Ahorita acabamos de ver lo que son las luminarias y la luminaria dice también que debe el fabricante de colocar
cuál es el consumo, ya sea en volts, amperes o watts. ¿Qué es lo que sucede, señores? Nosotros necesitamos saber cuánto consume el motor que nosotros vamos a colocar en nuestra instalación hidráulica, que es el sistema de bombeo. Veníamos manejando que comercialmente pueden haber distintas capacidades, pero para las de movimiento de mayor volumen de agua en una casa habitación, estamos hablando que puede ser de 1/4 de caballo, 1/3 de caballo, medio caballo, 3/4 de caballo, 1 caballo de potencia, 1 caballo y medio, 2, 3, 5, 7 y medio, 10, que es lo que maneja la norma. Pero me dice cuánto consume. Y si ustedes se dan cuenta aquí, lo están redondeando. ¿Cuánto consume? 750 watts. Eso significa, todos, más adelante, no sé si lo hayan encontrado, el consumo de energía de 1 caballo de potencia es 746 watts o volts amperes. Ese es el consumo de 1 caballo de potencia. Y eso lo tienen que traer aquí bien grabado, porque con base a ello, si yo quiero manejar 3/4 de caballo, pues entonces voy a manejar 0.75. Si ustedes lo manejan, 3/4 es 0.75 por 746 y me va a dar 559.5 de consumo, o sea, 0.560 kilowatts. Si yo quiero saber cuánto es de medio caballo, pues entonces tengo 746 por 0.5 y automáticamente me va a dar 373 watts de consumo, que es lo que ahí tiene 0.37. Entonces, el punto de partida es este valor que le estoy manejando y que lo deben de manejar como si fuera el valor de pi o como cualquier otro valor constante para los consumos de motores. ¿Está claro? No lo escucho. Sí, profesor. Claro. Sale, la que sigue. En conclusión, conocer los tipos de motores que se utilizan en esta instalación eléctrica de tipo habitacional toman gran importancia, ya que de ser mal colocado tenga fallas, entre otras cosas, puede ser que tengan problemas con la instalación y en casos extremos esta perjudique no solo nuestro bienestar, sino el de todos los que nos rodean. A ver, voy a hacer aquí algo que no encontraron o no lo pusieron o que se les pasó creyendo que no era importante. Todos los equipos, circuitos, tienen un factor de demanda. Dice que para circuitos primarios de consumos de 3000 watts se debe considerar el 100%. Y los restantes, si yo en mi cálculo que tengo de consumo de todos los equipos lámparas instalados son de 3800, pues los primeros 3000 los voy a considerar completo y el 80% del restante de consumos. Entonces estoy hablando de factores de demanda, de uso. Entonces, hablando de motores, tenemos dos tipos de motores. Aparte de que están en función al consumo de energía, o sea, para que puedan funcionar en función a su voltaje, una fase o 2 fases o 3 fases, está también en función a su diseño del motor. Los motores, algunos motores, tienen en la parte de arriba algo que se llama arrancador, pero no es un arrancador, es una bobina.
Una bobina es un dispositivo de almacenaje de energía eléctrica que cuando se requiere que funcione, entra inmediatamente. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues hay una sobrecorriente ahí, entran los 127 voltios al motor, más aparte la almacenada en esa bobina, y automáticamente para que pueda funcionar. Hay algunos motores que no funcionan así. Entran en forma directa y conforme entra la corriente empieza a mover el motor, empieza a funcionar, pero empieza a funcionar de menos a más hasta llegar a la potencia de diseño que tiene. Entonces, la mayoría de los motores que nosotros utilizamos en los sistemas de bombeo tienen un arrancador, o sea, una sobrecorriente. ¿Por qué requiere de una sobrecorriente? Porque automáticamente tiene que comenzar a succionar la carga de la columna de agua para que se empiece a mover, y eso requiere de mayor potencia. Una vez que logre llegar a las revoluciones y a la potencia adecuada, se desconecta y automáticamente sigue funcionando nada más con la corriente de los 127 volts. Abusados, ¿eh? Esta diferencia de estos dos motores hace que consideremos un factor de demanda para los motores de 120, 125%. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a manejar un motor de 1 caballo de potencia, pues voy a tener que considerar 746 más un 20 o 25% más de energía. Si yo voy a considerar uno de medio caballo, pues entonces va a ser 746 entre 2 o por 0.5 más el 20%, porque va a haber una sobredemanda de energía al inicio de arrancar el motor. Entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los que tengan este sistema de bombeo y no tienen circuitos derivados, o sea, que nada más tienen su interruptor general y todo está conectado a esas líneas, sucede que cuando entra a funcionar el sistema de bombeo, lo que va a pasar es que se va a ver como si están prendidas las lámparas o están utilizando algún equipo, baja la corriente. Y ese bajar la corriente es el excedente de energía que requiere para que pueda funcionar. Entonces, hay algunos equipos que sus factores de demanda tienen que ser más grandes, o sea, tienen que considerarse un valor más grande de consumo para que puedan funcionar en el arranque, al inicio del funcionamiento. Entonces, eso es lo que les faltó, agarrar y manejar esos factores de demanda que habla la norma, dependiendo del tipo de motor a utilizar, porque hay varios tipos de diseños de motores. Nosotros no nos vamos a meter a esos tipos de analizar de diseños de los motores, eso que lo hagan los eléctricos. Nosotros lo que nos importa es que si yo voy a considerar dentro de mi circuito una carga por el motor de la bomba, automáticamente tengo que considerar el valor de 746, que es lo de 1 caballo. Si yo tengo un motor de medio caballo, pues esos 746 entre 2, más aparte un 20% de ese valor. Eso es lo que nos interesa para nosotros manejarlo dentro de nuestro proyecto. Entonces, ya vimos conductores, sus características, diámetros, materiales, ya vimos también canalizaciones, sus diámetros, cuántos conductores máximos pueden ocupar, que son los que requerimos nosotros, de los conductores, cuánta cantidad de energía eléctrica en amperes puede soportar dependiendo sus calibres. Bueno, pues entonces, cada uno de ellos nos va a servir para que nos haga más fácil la vida para elaborar nuestro proyecto, y en este caso, pues este valor
que le vamos a dar de consumo al motor, pues está en función a estos valores que la norma nos da. Oiga, pero ¿cómo sé que el fabricante está manejando eso? Porque el fabricante tiene que construir conforme a la norma. Si no está construyendo y diseñando conforme a la norma, automáticamente no les permiten darles un registro para la venta de ese producto. Todos los productos, todos los productos de instalación eléctrica deben de cumplir con la norma. Producto que no cumpla con la norma no tiene un registro para que pueda vender su producto, lo pueda comercializar. Y por lo tanto, es importante conocer. ¿Por qué? Porque vamos a ver materiales. Y al ver materiales, necesitamos que ver qué características manejan. Y nos vamos a dar cuenta que cuando nos metemos a ver los materiales, comercialmente hablando, pues mucha de la información que tienen los fabricantes pareciera que la copiaron de la norma, pero no la copiaron, están cumpliendo con la norma. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Profe, no sé si nos podría explicar un poco sobre la normativa de accesorios. Miren, todos los accesorios tienen que ver con respecto a las cajas. Las cajas, ya por ahí sus compañeros estaban dando materiales, pero no estaban dando normativa. Son las cajas donde se interconectan las canalizaciones y dentro de las canalizaciones van los conductores. En las cajas se hacen la conexión de los circuitos y derivaciones para las tomas de corriente, para las luminarias o para alimentar a los distintos equipos. Estas cajas, ahí en la norma, nos dicen de qué material pueden ser, que en este caso pueden ser metálicas o no metálicas, y en las metálicas pueden ser de lámina esmaltada o pueden ser de lámina con una protección galvanizada. En forma circular, puede ser en forma octagonal o puede ser en forma rectangular o puede ser en forma cuadrada. Y la norma define exactamente las dimensiones de estas cajas. Y las dimensiones, largo por ancho, y además el espesor, o sea, la profundidad, y lo maneja en función a centímetros cúbicos o milímetros cúbicos que puede alojar los conductores para poder agarrar y se hagan las conexiones. Ahí, ¿qué es lo que sucede? La norma nos establece ese tipo de cajas para las metálicas. También hay unas de polietileno o de PVC o de plástico que también deben de cumplir. Normalmente estas cajas de PVC son para utilizarlas con las tuberías de PVC o pueden ser con las de poliducto. Nos dice que la unión entre la caja y la canalización tiene que ser a través de un conector para que puedan quedar fijas entre la caja y la canalización a través de un conector. Y ese conector debe de garantizar de que la canalización no se zafe de la caja. Y que también puede ser de PVC o puede ser metálica. Nos hablan de otros tipos de cajas de instalaciones visibles que normalmente se utilizan en la industria o en el comercio, que la instalación es visible y que se llama condulet. Estas cajas se utilizan con canalizaciones de tipo conduit, metálicas, semipesadas o pesadas, que se les puede hacer cuerda para poderlas unir. Pero en forma ya más general, habla sobre lo que son las portalámparas, los apagadores, los contactos, los cuales obliga a que deben de traer la polaridad
y la polaridad es indicar cuál es el positivo y cuál es el negativo, y que normalmente se representa a través de un signo de menos o de más, que debe de traer lo que debe de soportar, porque tiene que ver mucho los materiales. Algunos son de baquelita, algunos otros materiales que al paso de la corriente, aunque son aislantes, pero cuando hay una sobrecorriente, lo que va a hacer es que va a comenzar a quemarlos o a fundirlos, sin generar, obviamente, una flama, ni humo, simplemente se empiezan a consumir. Eso significa que deben de soportar la cantidad de corriente a lo cual va a estar conectado al circuito. Y entonces dice, debe de estar, aparte de polarizado, aparte de indicar el fabricante, debe de indicar la cantidad de corriente que soporta. Entonces, muchos de los apagadores, a veces los conectamos en un circuito que están pasando 15 amperes y los apagadores nada más soportan 10 amperes. Y sucede que de repente ya estamos ahí acostados en la noche meditando a ver si voy a pasar o no voy a pasar la materia, y de repente se empieza a escuchar un ruido en el apagador, y sucede que la corriente, como es mayor, empieza a dañar el apagador. Y lo mismo pasa con las tomas de corriente. En las tomas de corriente pueden ser de 10 o de 15 amperes, eso lo vamos a ver ya más adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo voy a conectar un aparato que va a circular más de 15 amperes y tengo de 10 la toma de corriente, automáticamente me va a generar un problema. ¿Me explico? De falla. Entonces, hay algo importante que yo les manejaba cuando vimos los conductores, que el mejor conductor es el oro, después la plata, después el cobre y después el aluminio. Para el caso de las instalaciones, normalmente manejamos cobre, y instalaciones de mayor calibre o de mayor condición eléctrica, se puede usar el cobre o el aluminio. Bien, ¿qué es lo que sucede? Gran parte de los productos que ustedes van a investigar, o debo suponer que ya investigaron, como son las tomas de los apagadores. Hay apagadores de 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos y hasta de 200, 300 pesos. Va a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Sucede que los baratitos están diseñados con metales que tienen mucha resistividad al paso de la corriente, y eso hace que se vuelvan menos eficientes. ¿Qué pasa con los que son más caros? Los que son más caros tienen cantidades por ahí de plata o de plomo porque son mejores conductores de la electricidad. Los sistemas o las placas electrónicas que manejan las computadoras, los celulares y todo lo que tenga que ver con electrónico, como son cantidades muy pequeñas, para que no fallen, utilizan oro o plata. Por eso mucha gente agarra y ya no te sirve que la impresora, que no te sirve tu CPU a tirar porque ya no sirve. Ah, bueno, pues órale. ¿Qué es lo que hacen ellos? Lo desarman. Todas esas tabletas electrónicas, lo que hacen es agarrar, fundirlo y rescatan parte de esa plata o de ese oro. Abusados, con ello. Entonces, todo esto que estamos viendo se ve relacionado con lo que vamos a hacer como propuesta en nuestro proyecto, y va a tener que ver con los accesorios. En este caso, las portalámparas son esos elementos en donde se conectan las lámparas. La lámpara no la conecto directamente a los cables. Los cables y la lámpara llevan algo que se llaman socket, o llevan, por decir algo, las lámparas fluorescentes en sus laterales llevan unas bases para poderlo colocar la lámpara. A eso se le llaman portalámparas, y hay una gran variedad de ellas.
y dependiendo de esa portalámpara debe de cumplir lo que la norma nos dice. Ejemplo, hay unas portalámparas que son a la intemperie y por lo tanto dice que deben de estar diseñadas de tal forma de que no penetre el agua, porque al penetrar el agua y hacer contacto el agua con las uniones vivas o las conexiones vivas, pues el agua puede ser un arco de comunicación de electricidad y puede haber un corto. Y hablan de que deben estar diseñadas de tal forma que deban de tener el mejor contacto posible para que no formen ningún arco eléctrico. Entonces, en el caso de las lámparas que llevan un casquillo tipo Edison, que es una cuerda de un metal de 3/4 de pulgada, tiene una nomenclatura E27, me parece. La parte de la rosca de ese metal se conecta a uno de los conductores y en la parte superior lleva una especie como de gota de soldadura. Ese es el otro polo y entre ellos está separado, está aislado. Entonces dice que entre la base del portalámparas no debe de haber movimiento para no generar un arco eléctrico dentro del portalámparas. Entonces, la norma también especifica las características de ello y que debe de tener una protección en esos puntos vivos de energía o donde están los puntos de conexión. A eso se refiere a lo de las conexiones, a los accesorios, señores. Y obviamente habla más sobre accesorios, pero ya de otras instalaciones de tipo comercial, de tipo industrial, de tipo aéreo, o sea, de una instalación de más magnitud. Pero para el caso de nosotros, no nos vamos a meter en ese detalle. ¿Por qué? Miren, nadie me pregunta, oye, ¿por qué debe de venir polarizado? Las clavijas deben de venir señaladas, polarizadas. ¿Cómo lo identifican hoy? En las clavijas, porque una pata es más larga que la otra. Una más zapata ancha. es más grande que la otra, o sea, ya de fábrica. Y esa es la de la tierra, ¿no? Porque No de ahí cualquier cortocircuito se va en el conductor a tierra y evita que se queme o que se dañe. No lo comenté, pero en los circuitos derivados, dice que todos los circuitos derivados deberán de estar polarizados. ¿Qué significa? Que el positivo y el negativo que vienen de mi interruptor general, o sea, que vienen del medidor y pasan al interruptor general, y esos conductores pasan al centro de carga, donde se controlan todos los circuitos derivados, y de esos circuitos derivados pasan a la conexión de todos los demás elementos que tenemos, como lámparas, tomas de corriente, equipo. Toda esa línea que viene marcada como neutro o negativo debe de conectarse también en las zapatas de todos los equipos y de todas las piezas que se instalen en negativo. Y todo el positivo tendrá que ir en el positivo. Ya sé lo que me van a decir, oiga, espérenme, pero estamos trabajando con electricidad alterna, no directa. Y además, ya vimos que si yo agarro esa zapata que viene, que es más ancha, que es tierra, puedo agarrarla y lijarla y dejarla al mismo espesor que el positivo y agarrar y cambiar la posición y sigue funcionando, no hay ningún problema. ¿Para qué tanta payasada de que la norma diga que toda la instalación debe estar polarizada? O sea, que todo el polo negativo debe estar conectado en el polo negativo de todos los equipos. El polo positivo debe estar conectado en todos los polos positivos. Eso se llama polarización.
Vamos a ver más adelante en qué consiste esa situación, porque se generan unos problemas dentro de la instalación. Y esos problemas que se generan en la instalación, si yo no tengo puestas a tierra, porque en ninguna casa de ustedes estoy seguro que tiene ninguna puesta a tierra más que el medidor. Y entonces sucede que por eso vienen los accidentes. Y la norma ya prevé esa situación. Por eso en los accesorios nos piden que todo debe de venir marcado con su polaridad. Si se dan cuenta, todo está relacionado, todo. Por eso es que la norma funciona así. Están hablando de circuito, pues de los circuitos tienen que estar hablando de su composición, de su capacidad, del conductor, de su sistema de protección. Y cuando hablan de sistema de protección, pues están hablando de cargas y están hablando de elementos. Y así por el estilo, todo está relacionado. Yo sé de antemano que esto no es el taller de mantenimiento eléctrico, ni tampoco quiero que ustedes se aprendan la norma de memoria. No. Lo que yo quiero es que ustedes sepan que existe una norma y esta norma de instalación eléctrica es de las más completas, las que se mete hasta en las abrazaderas de qué tipo de calidad debe de ser. Todo debe de cumplir con una serie de requisitos. Esta norma es de las más completas que se mete en todo. Por lo tanto, es importante que en el caso de ustedes o de nosotros que estamos dentro del equipo técnico para el proyecto, construcción y mantenimiento de una construcción, fíjense bien, ya no estamos hablando de una etapa, estoy hablando de varias etapas en las que ustedes puedan caer en alguna de ellas y que sepan de qué están hablando de instalación eléctrica. Que no llegue el técnico o el ingeniero eléctrico y les diga, no, pues es que ya terminé la instalación, tú eres el que la vas a checar, ¿sí? Oye, pues tú ni siquiera eres eléctrico, ¿qué me vas a checar? Por eso es importante conocer términos, conocer lineamientos y que en un momento dado sepan a dónde recurrir y tener la información. Porque gran parte de las especificaciones, ustedes ya se dieron cuenta que salen de materiales, salen de sistemas constructivos y salen de la norma. Y estos tres elementos tendrán que conjugarlos como lo hemos venido manejando en instalación hidráulica, en instalación sanitaria, como ya se dieron cuenta en instalación de gas físicamente en sus casas, pues lo mismo va a pasar con instalación eléctrica. ¿Alguna duda? Señores. No, profesor, gracias. Bien, entonces suban su presentación. Nos vemos el próximo lunes. Ya les hablé para el cuestionario de los temas que vimos, que es toda la norma, de todos los temas. Y nos vemos el próximo martes para comenzar a ver y ver los materiales ya desde el punto de vista comercial. Ya está la presentación ahí. Ya saben, ya algunos les di una asesoría el día de ayer. Ya casi les resolví el problema a todos los equipos fácilmente para que podamos ver y relacionarlo con lo de la norma y relacionarlo con el proyecto. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, ¿podemos tener una reunión con usted hoy a las 4? ¿A las 4? Sí. Chéquenlo bien, manejamos a las 5, ¿no? Bueno, sí, está bien. Mándenme el link y a las 5 nos vemos. Sí, gracias. Pero una condición, si se quedan callados y no hablan, me desconecto, ¿eh? Así es de que ya lo saben. Nos vemos entonces, que tengan bonito fin de semana y suban sus trabajos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.